Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanas. Le invito a que busque en su Biblia, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 22. Y si la va encontrando, usted me hace con el dedito. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos 20 al 22. Un poquito más difícil de buscar, pero tranquilas. Ya, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pido al Señor en esta hora que Él me dé de su gracia para poder hablar de su palabra en esta hora. Y haciendo un poquito contextualizando un poco lo que hemos leído. El profeta Elías, todos lo conocemos, fue un hombre de gran fe, un mensajero enviado por Dios durante un periodo importante de la historia del pueblo de Israel. El pueblo ya estaba dividido, ya habían dos reinos, que era el reino de Israel y el reino de Judá. Esto todo habían recién pasado cuando Acab reinaba y cuando Elías fue usado por el Señor. Habían pasado solo 50 años desde la muerte de Salomón, que es donde se divide el reino. Y bueno, Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque se casó con Jezabel. Todos más o menos conocemos la historia de Jezabel y sabemos que fue una mujer muy mala, hija de un rey fenicio, y Acab adoptó la religión de ella y se convirtió en un adorador de Baal. Esto lo encontramos en el capítulo 16. Y el culto a Baal estaba por sobre el culto al verdadero Dios, es decir, al Dios de Israel. No bastando eso, Acab construyó un templo en Samaria para adoración a Baal. Entonces ya no solo era la adoración, sino ya se había construido un templo. Tales eran las condiciones bajo las cuales Dios llamó a Elías. En este contexto estaba, y Elías visitó a Acab en la corte y le anunció una terrible sequía como castigo a sus actos. Después de 3 años y medio más o menos, durante los cuales Acab no había dejado sus esfuerzos por encontrar al profeta y pedirle cuentas por el hambre que llegó a ser muy severa en el pueblo de Israel. Dios le indicó a Elías que tenía que presentarse una vez más ante Acab. En el capítulo 18 vamos a encontrar que anteriormente Elías se encuentra, es el encuentro de Elías con el rey Acab. Y Acab consideraba a Elías como el perturbador, de hecho se lo dice en los versículos anteriores a lo que nosotros pudimos leer. Le dice que es el perturbador de Israel por los motivos que ya mencionamos, por el hecho de decir que no iba a llover. Y esta no lluvia provoca la sequía, la cual provoca hambre. Y como todos sabemos, el profeta de Dios tiene como principal tarea ser un heraldo, llevar el mensaje de Dios, es decir, la verdad absoluta, llevarla ante el rey y ante el pueblo. Los profetas también fiscalizaban a la nación cuando violaban el pacto hecho en Sinaí.
y a su vez advertían que venía castigo sobre ellos por violar la ley de Dios. Estas eran las funciones en sí del profeta. Por estos motivos, los profetas solían ser solitarios, despreciados, maltratados, perseguidos y hasta asesinados por su excepcional llamamiento a ser la conciencia del pueblo. El pueblo de Israel había caído lamentablemente en una decadencia espiritual promovida por el rey Acab. Y Elías le reasigna la culpa por los problemas de Israel al rey Acab y principalmente a su idolatría, porque esto era lo que se estaba haciendo en Israel y era lo que Dios no le gustaba. Bueno, a pesar de esto, podemos ver en los versículos anteriores a los cuales nosotros leímos que hay un mayordomo que se llama Abdías, que es el mayordomo del rey Acab, que es como el remanente de los que siguen temiendo a Jehová. Y él, en su temor a Dios, escondió a 100 profetas de Jehová y los alimentaba, los escondió en unas cuevas y los alimentaba. Y se generó un diálogo entre Abdías y Elías, porque Elías al primero que ve no es a Acab, sino que ve a Abdías. Y Elías le dice, a Abdías le dice, porque estuvo escondido 3 años y medio. 3 años y medio estuvo escondido Elías, entonces de repente apareció y se encontró con Abdías y le dice, ve y dile al rey que necesito verlo, hablar con él. Y en eso Abdías le dice, pero ¿qué pecado he cometido yo? ¿Por qué me lo pides a mí? Yo si voy ante el rey y le digo que tú estás aquí, y al volver yo no te encuentro porque el Espíritu de Jehová te puede llevar a donde él quiera, él me va a matar. Imagínese el temor que había en Abdías, que a lo mejor era lo que a muchos les pasaba por todo lo que estaba haciendo Acab. Andaba persiguiendo a los profetas, los mataban, los torturaban, porque Jezabel, eso era lo que ella quería hacer. Entonces eso fue muy, muy difícil. Para Abdías entonces le dice, ¿cómo me mandas? ¿Cómo le digo esto si tú, capaz que el Espíritu Santo te lleve a otro lugar y yo, ¿qué le voy a decir? Me va a matar. Pero Elías le dice, no, dile, que yo necesito presentarme hoy porque el Señor me lo ha mandado. Ni siquiera Elías se presentó por las de él, se presentó porque era una orden del Señor. Y si hay algo que podemos ver es que Jezabel, mire, Jezabel hubiera estado dispuesta a tolerar la adoración a Jehová siempre y cuando se permitiera y tolerara abiertamente también la adoración a Baal. Pero persiguió la adoración a Jehová, persiguió a los profetas, porque en ella, es decir, en la adoración a Jehová, no se permite y no abre las puertas a la competencia. Y esto es clave, mis hermanas, porque como nosotros sabemos cómo es Dios, porque en su palabra lo podemos encontrar cómo es su carácter, conociéndolo, y si nos vamos a su palabra en el libro de Deuteronomios 4:39 dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Punto y coma, no hay otro. Es decir, Dios no compite, no hay competencia. Y en el mismo libro, en otro capítulo y versículo, en el versículo 6, o sea, capítulo 6, versículo 13, dice, temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Así, solo con estos versículos comprobamos que Dios exige exclusividad. Yo creo que al igual que en la pareja, todos exigimos exclusividad. Dios también. Dios también exige exclusividad al momento de ser adorado, al momento de Él ser el Dios de nuestras vidas. Cosa que Jezabel no podía tolerar.
por lo cual perseguí y mataba a los profetas. Y si hay algo donde yo me quiero detener un momento, mis hermanas, es en la palabra identificarse. Identificarse con el Dios de Israel en ese minuto, en ese momento, era estar en desacuerdo con el gobierno y sus intereses. Y eso era lo que sucedía en lo que yo les contaba. El pueblo no sabía, si estaba en desacuerdo con el rey, ¿qué les podía pasar si andaban buscando para matar a los profetas? Entonces, por lo tanto, no puede coexistir la adoración a Dios y a los Baales. Es necesario que por eso, por esto, porque no puede coexistir ambas cosas, para Jezabel era primordial exterminar a los que rendían culto y adoración al Dios de Israel, para poder hacerlo tranquila. Y bueno, vemos que al final el pueblo, esto dio paso a que la nación completa se convirtiera en un nido de idólatras por conveniencia, porque me convenía, porque estoy de acuerdo con el gobierno, con el Estado, con quien está ahí comandando en la nación. Entonces, para estar bien con el gobierno, para no tener problemas, para no ir en contra de lo que el gobierno está estableciendo, las personas no se estaban identificando con Dios como deberían haberse identificado si eran el pueblo de Dios. Había un ambiente de terror. Era difícil lo que se estaba viviendo. No se habla de nadie más, se habla de Elías, pero aquí se nos menciona a Abdías. Él temía a Jehová, pero también tenía miedo de lo que le podía pasar. Como les contaba yo, bueno, en estos tiempos ya habían pasado 3 años desde que no había llovido, por lo tanto había un hambre importante en el pueblo. Y podemos también leer en los capítulos anteriores que los arroyos se secaban, el hambre se estaba gestando en la nación, era terrible. Todo como consecuencia del pecado de idolatría que el rey había promovido en el pueblo. Cuando se reunieron Acab y Elías, lo primero que hace Acab es regañarle a Elías, y era lo que yo le comentaba un poquito al principio. Y le dice que tú perturbas, le dice Acab a Elías, tú perturbas a Israel, tú lo confundes. Pero Elías le responde y le dice que no, que el que perturba al pueblo es el mismo Acab. Por lo tanto, este es como el escenario en el que se da estos 3 versículos que nosotros hemos leído. Y en el primer versículo, en el versículo 20 que leímos, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y aquí, mi hermana, vamos a ver 3 posiciones. Está la posición de Acab, porque, y dice acá, reunió a los profetas. ¿A quiénes? A los profetas de Baal y de Acera, que en total sumaban 850. Entonces estaba esta primera posición, que es Acab con Baal, y más toda esta gente. Elías en la posición de Jehová, en la posición de Dios, como defendiendo a Dios, una cosa así se podría decir. Pero también estaba el pueblo. Estaba en un sector, estaba el pueblo mirando, ¿qué va a pasar? Hay 2 posiciones, yo estoy acá. ¿Qué va a pasar? Podría incluso, no sé, esto era una posición casi de inseguridad. ¿Qué va a suceder? Y es aquí, mi hermana, donde viene este versículo que dice, el versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, se acercó al pueblo porque estaba todo reunido en un sector, y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis o vacilaréis entre 2 pensamientos? Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo digo hasta cuándo es porque ya la situación me tiene un poquito colmada. Es como, es un momento como, no sé si llamarlo de ira, pero sí un momento como que ya la situación no puede más. Y entonces Elías dice, ¿hasta cuándo? Es un reto. Es decir, ya, pues, o sea,
córtela. Como cuando uno reta a los niños y le dice, ya, ¿hasta cuándo van a estar haciendo esto? Es lo mismo que dice aquí Elías. Y añade el verbo que está aquí en la Reina Valera, dice, claudicaréis, que en otras traducciones sale como vacilar, es decir, estar entre ahí. ¿Qué hacer? Una vacilación, algo que no está deciso, no está ahí determinado. Entonces, Elías quiso decirle en simples palabras, eh, les quiso decir, bueno, un día sirven a Dios y al otro a Baal. No, pues, esto no puede ser así. Por lo tanto, es aquí donde yo quiero también detenerme en lo que es la identificación, mis hermanas. El identificarse con algo nos da seguridad de que pertenecemos a algo. Es como los niños en la familia. Cuando ellos tienen su familia, su papá y su mamá, ellos se sienten que son parte de algo. Y eso, mis hermanas, les provoca en ellos la seguridad de los roles. Está el papá, está la mamá, hombre, mujer, cada cual cumpliendo la labor que a cada uno le corresponde. Y eso, mi hermana, los hace crecer con seguridad. Y, y hoy en día esto es muy difícil. Nadie quiere, nadie quiere que haya un papá, incluso hay mamás que se creen papás, pero esto no es posible, hermana. Es duro y es difícil, ¿sabe? Yo meditaba un poco en lo que mi hermana hablaba la semana pasada, mi hermana Nancy. Es su trabajo, trabajar en colegio. Yo soy profesora, mis hermanas, por misericordia tengo mi título, nunca ejercí, pero yo sé lo que es trabajar con niños donde sus familias están destruidas. Ellos no tienen una identificación, no se sienten seguros y por lo tanto en esa inseguridad ellos atacan al que sea. Y no estoy hablando de atacar a arañazos, a golpes. Estoy hablando que dentro de ellos mismos como que se ponen una coraza y que nadie los toque, que nadie les diga nada y no hay autoridad. Entonces, mi hermana, que el Señor nos ayude porque cuando alguien se identifica, cuando alguien tiene este sentido de familia, identificarse con, o el sentido de pertenencia a algo, les proporciona seguridad, confianza. Y no hay nada más satisfactorio, mis hermanas, creo yo, que pasar una necesidad sabiendo que se siente que está acompañado. Que si viene algo, está la familia. Muchas veces no en lo material, pero sí en lo psicológico, mis hermanas. Entonces, si nosotros vamos a la raíz de los problemas hoy en día, nosotros podemos ver que la depresión, mi hermana, y a la vez la identidad sexual de los niños hoy en día está dada en el núcleo fundamental que es la familia. Y este núcleo, mi hermana, desde donde proviene la identidad del hombre y de la mujer, se ha quebrantado y se está desvalorizando. Eso yo sé que usted lo tiene muy claro. Pero peor aún, mi hermana, se está corrompiendo. Se están cambiando los roles. Se está haciendo un rol más importante que el otro. Se está desvalorizando. Entonces, por eso es vital, mis hermanas, que, bueno, nuestros hijos se sientan identificados, que haya, no solo nuestros hijos, nuestra familia en general, haya este sentido de pertenencia. A lo mejor usted cría nietos, es importante. A lo mejor su mamá, la mamá de los niños trabaja, pero está usted como abuelita para poder a lo mejor dar eso que suple. O sea, tratar de que esa imagen de mujer esté ahí firme, fuerte. También a lo mejor el abuelito, porque hoy en día crían los abuelitos, no crían tanto los papás, crían los abuelitos. Pero que el Señor nos ayude y pidámosle al Señor que nos ayude para que la descendencia tenga esta identidad, que es súper importante. Mire, el sentido de pertenencia o de identidad es vital para el cristiano. Si el cristiano no ha sido, si no ha sido regenerado, si no ha sido reconciliado el hombre con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, no podrá sentir el sentido de pertenencia. O sea, no tendrá seguridad de que Dios es su Padre. Si no hemos sido reconciliados, no tenemos la posibilidad de sentirnos que somos parte de la familia de Dios. Y esto les pasa a muchas personas que dicen ser cristianas.
Muchos creen que son cristianos porque van a la iglesia, porque se ponen la ropa el día domingo, porque asisten, porque hacen tal o cual rito. Pero la verdad es que cuando uno es hijo de Dios, siente el sentido de pertenencia y la seguridad de decir, oro a mi Padre. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero eh, yo aprendí hace un tiempo el Padre Nuestro, lo escuché y para mí fue un quiebre de muchas cosas, saber que Dios era mi Padre, que Jesucristo me había reconciliado. Y eso es fundamental, mi hermana. De hecho, lo podemos ver en la Escritura, se nos habla de una familia. De modo que si alguno está en Cristo, lo primero que dice es, nueva criatura es, ¿cierto? Y el apóstol Pablo, en su primera carta, nos dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Mire, mi hermana, yo busqué cada de los que pude encontrar estos versículos que nos dan la identidad a nosotros como pueblo de Dios. En el Evangelio de Juan también encontramos, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas dice, por tanto, ya no eres siervo. Hermana, es muy distinto ser siervo a ser hijo, sino hijo. Y si hijo, dice también, heredero por medio de Dios. Por lo tanto, mi hermana, si analizamos un poquito la situación del pueblo de Israel en este momento, tenía la ley, sabía las cosas, entendía las cosas, pero el rey estaba haciendo algo que, así como, "Ah, a ver, Dios dice esto, este está haciendo esto y este está a cargo de nosotros, ¿qué hacemos?". Viene la vacilación. Por lo tanto, al ser acusado de estar entre dos opiniones, quizás alguno podría haber pensado, no, Elías, si no estamos entre dos opiniones, nosotros estamos determinados simplemente a adorar a dos dioses. Era la posición más fácil. Podrían incluso haber dicho, no, si en mi casa hay dos altares, uno para Jehová y uno para Baal, así que ninguno se enoja. Pero no, las cosas no son así. Y por eso precisamente Elías les dice esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios en ninguna parte de la palabra apoya tal cosa. Y no se pueden adorar a Dios dioses, perdón, sino solo a uno. Y esta acción, mi hermana, es una palabra que a mí, me, como profesora de lenguaje, me dejó así como muy haciendo clic. Y es la palabra sincretismo religioso. ¿Cuántas veces, mis hermanas, nosotras hacemos esto? Estamos en la casa y tenemos dos adoraciones en el día. No, un ratito en la mañana ya, un devocional cortito y no, después las comedias. Tanta buena, tanta buena. Que el Señor nos ayude, mis hermanas. El Señor dice aquí que el sincretismo religioso es la unión de dos religiones. Y mi hermana, a lo mejor usted dirá, no, pero si yo no estoy adorando a nadie más, no, si a Dios. Pero hay otras religiones, mi hermana, hay otro tipo de idolatría que es la que se da en nuestro corazón. Y eso es lo más delicado, mi hermana. Si vamos a la historia, la verdad es que podemos encontrar en hartas cosas que lamentablemente el pueblo de Israel, al salir de Egipto y al llegar y al conquistar, empezó a caer en este sincretismo religioso. Empezó a adoptar la cultura que estaba, ya, bueno, ya compartamos un poquito. Y Dios, todos los que hicieron estas cosas los castigó. Y eso está escrito, mi hermana. Por lo tanto, podemos incluso pensar que hoy día esto no se da, como le decía yo, pero esto no es así porque muchas veces en nuestros corazones hay uno, dos o más altares a otros ídolos. Que el Señor nos ayude muchas veces en nuestra misma familia. Por lo tanto, este sincretismo les permite a las personas vivir como ellas quieren, hacer lo que a ellas les gusta. Baal era complaciente y los ídolos de ahora, mi hermana, son iguales. Es igual. El sincretismo religioso, a lo mejor de la que sucede hoy en la actualidad,
está relacionado con este pasaje. Por algo Elías les dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Entre dos opiniones. Yo no sé si a usted lo ha escuchado o a lo mejor en algún minuto de nuestras vidas lo sentimos así, queremos todos los beneficios de Dios y que solo Él nos puede dar, sabemos que solo Él nos puede dar, pero también no queremos ser tan cuadrados, tan santos, ¿cómo vamos a ser tantos? Queremos abrir nuestras mentes a otras cosas, si no todo puede ser tan malo. Y un claro ejemplo, mis hermanas, es lo que estamos viviendo en estos días. El Baal de la nueva constitución, mi hermana, y lo voy a decir con todas sus letras, nos quiere imponer todo aquello que Dios, a través de su palabra, nos manda a no hacer. Mi hermana, a mí me tirita un poco el cuerpo. Yo le decía, Señor, a mí esto el Señor me lo había dado hace un par de semanas para mí, para que yo lo analizara y lo masticara. Y cuando se me dio esta oportunidad, Señor, tenía que ser justo 4 o 5 días antes de un momento tan importante en nuestra historia, de nuestro país. Mi hermana, lo primero y lo primordial que tiene la sociedad es la familia y es lo que está siendo directamente atacada hoy en día a través de esta nueva constitución. La primera institución todos sabemos que es la familia, que es la que constituyó Dios en el huerto del Edén. Y esta nueva constitución le quita a los padres el derecho preferente de educar a los hijos. Mi hermana, yo esto no lo sabía hasta que uno empieza a analizar y a estudiar un poquito las cosas. Y la verdad es que esto muchos lo están tomando hoy en día solo como el privilegio de de elegir si educo a mi hijo en un colegio particular, en uno subvencionado o en uno municipal. Pero sabe que va mucho más allá, mi hermana. Esto ¿cómo se llama? En la educación de nuestros hijos, no es solo lo que implica que ellos aprendan matemática, lenguaje, historia, ciencias naturales. Es la que implica virtudes, formas de vida, hábitos. La misma corrección, mi hermana, de los niños. Obviamente, cuando hablamos de corrección no hablamos ni avalamos el maltrato en ninguna de sus posiciones. Entonces, con todo esto que se quiere quizá cambiar, les impondrán sus ideologías desde la sala cuna, mi hermana. ¿Y por qué les digo desde la sala cuna? A lo mejor usted dice, no, hermana, le está poniendo mucho, pero es que para allá va mi hermana. Esta nueva, lo que se quiere ahora aprobar, le da el libre ejercicio a la ley de las garantías de la niñez. Yo no sé si usted conoce un poco de la ley de las garantías de la niñez, a lo mejor para usted no, nunca la ha escuchado, pero es algo que se peleó muy fuertemente de hecho lo peleó la hermana Marcela Aranda, con la que hace unos días estuve en una reunión, y ella nos contaba que pelearon mucho mis hermanas por esto, porque esto es terrible para los niños. Esto es terrible, si es terrible para los niños, es terrible para los padres, porque les quita todo el derecho a los padres, mi hermana. La ley de las garantías de la niñez ya fue aprobada, ya está en ejercicio, pero la controla y la mantiene la Constitución actual. La detiene, hermana. Detiene que si a usted la ven educando es diferente a su hijo, no vengan y la tomen presa a usted, porque esto allá apunta. Entonces, como le decía yo, las garantías de la niñez fueron aprobadas y esto lo está deteniendo la actual constitución. Otra cosa más es que no concibe la vida desde la concepción. No sé si usted la ha leído, pero no concibe, en ninguna parte aparece que se protege la vida del individuo desde la concepción, se protege la vida del ser naciente, de la persona que nació. Así que eso, mi hermana, da pie para lo que acontece, para el aborto, libre, total. Entonces, y podríamos nombrar muchas más cosas, pero yo no me quiero meter en eso, mi hermana. Yo quiero ir al grano de decir,
Si hay algo por lo que el Señor, como le decía yo, ha puesto esto en mí, porque fue para mí, mi hermana, es de que no sigamos mezclando la adoración a Dios con la adoración a los Baales. No podemos, no podemos. Si hoy en día lo estamos haciendo, tenemos que cortarlo, hermana, cortarlo. ¿Y por qué tan terrible? ¿Por qué, hermana? Mi hermana, porque si no estamos firmes en nuestra identidad con el Señor, si no nos decidimos por Dios, por Cristo, ¿qué vamos a hacer si esto se aprueba? Y lo que viene son las consecuencias más terribles que nos pueden llevar presos por estar educando a nuestros hijos de otra forma. ¿Y qué va a hacer usted si usted no está anclada en Cristo? Si yo no estoy identificada con Él, porque esto le pasaba al pueblo, hermana, no, un altar para este y un altar para este otro. Todos felices, todos contentos, porque así se vive en el mundo. Un poquito para este y un poquito para este otro. Hermana, Dios pide exclusividad de nosotras. En nuestra adoración, en nuestra vida diaria, en nuestro actuar diario. Él pide exclusividad. Por lo tanto, mi hermana, la palabra del Señor, mire, y es clara. Y esto lo enseñó nuestro Señor. Dice, yo tomé la versión de NBI, dice, cuando ustedes digan sí, que realmente, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Estamos hablando del de al medio, el tibio, que le llaman el tibio. Mi hermana, o somos o no somos, la palabra del Señor es clara. Por esto, si hay una indecisión hoy día, y no me refiero solo a lo que va a pasar el domingo, mi hermana, si usted no tiene claro por quién votar, bueno, pídale al Señor. Pero mi hermana, esto va más allá, a la consagración, va a la adoración. ¿A quién alabamos? ¿A quién bendecimos durante el día? ¿De qué habla nuestra boca en el día? Entonces, eso es importante. Si usted se decide hoy por doblegarse a los Baales, si usted decide hoy día, ya voy a seguir, ya no, yo voy a seguir por el mundo, voy a seguir a los Baales, por miedo a lo que se viene, por miedo al futuro, por miedo a que no, es que no quiero que me quiten a mis hijos, no, es que no quiero que me digan esto, no, es que no quiero que me hagan nada, porque no quiero que a mi carnecita me la toquen, no quiero que me digan ni me hagan nada. Yo le quiero recordar que el fin eterno de esta decisión será de mucho más dolor de lo que usted sea capaz de soportar aquí. Si usted se decide por los Baales, esto es eterno. Si usted toma la decisión, si usted toma esta decisión de seguir a los Baales, lo más probable es que a lo mejor su carne aquí no sufra y lo pase bien y tenga todo lo que este mundo está ofreciendo. Justicia, igualdad y tantas otras palabras que se suenan muy lindas. Y al contrario, a lo mejor usted goce y disfrute de todo aquello de lo que la carne le gusta. Pero en el infierno, mi hermana, en el infierno su alma, su cuerpo van a ser ultrajados, golpeados, atacados, violentados y muchas cosas más. Dice su palabra que allí va a ser el lloro. Hermana, si nos duele llorar aquí, ¿usted quiere ir a llorar eternamente? ¿Usted quiere ir a sufrir eternamente? Hermana, no siquiera va a tener un momento de tranquilidad. No, esto es constante. Es un dolor constante, es un llanto constante. Por eso, mi hermana, que el Señor nos ayude. Si hoy día estamos ahí como a media, el Señor nos ayuda a decidirnos y a decidirnos por Cristo. Porque si nos decidimos por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, mire, Él fue claro al decirlo, y mi pastor, yo creo que su pasaje favorito cuando dice, en el mundo tendréis aflicción. Vamos a sufrir, hermana. Nos van a atacar por todos lados, nos van a atacar la familia, nos va a atacar los papás, quizás todos aquellos que están en contra de o quieren aprobar todas estas cosas. Algunos creen que es algo suavecito, simplecito. No, hermana, esto es difícil, es terrible. Por lo tanto,
Aquí, mira, hermana, yo he visto películas donde he visto cómo ultrajan, cómo violentan a nuestros hermanos en otros países por seguir a Cristo. De verdad que yo he visto, me ha dolido porque a veces yo tenía el evangelio ese de que no, todo va a estar bien, el Señor nos va a dar de todo y nada nos va a faltar y nada nos va a pasar. Pero cuando el Señor me abrió su palabra y la reveló en mi vida, mi hermana me di cuenta de que no, pues voy a tener aflicción en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguimos las pisadas del Maestro, porque seguimos, eh, vamos tras las huellas de este Maestro. Y pueden venir golpes y pueden venir enfermedades terribles, mi hermana. A lo mejor alguna no puso atención a la alabanza que pusimos antes de la palabra, pero si la puede volver a escuchar en su casa, hágalo. El gozo de nuestra alma, después de esta vida, cuando nos decidimos por Cristo, es eterno. Es eterno, hermana. Ya no habrá llanto, lágrimas, dolor, persecución, nada, mis hermanas, sino que adoraremos eternamente a Dios que desde la eternidad diseñó su plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, cumpliendo Él toda la ley para así justificarnos gratuitamente, obteniendo el título de hijos de Dios por medio de la gracia derramada a través de Jesucristo. Puede que nos equivoquemos en el caminar, hermana, puede que tropecemos, puede que haya muchas cosas, pero el apóstol Juan nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanas, tome ánimo en esta noche. Si usted ya tomó esta decisión de seguir a Cristo contra todo lo que se viene, no sabemos si se va a aprobar, si no, pero si así se aprobara, mi hermana, tome ánimo. Yo le decía, Señor, ¿cómo yo puedo terminar este mensaje? Porque a veces uno quiere tener las palabras bonitas, pero sabe que yo decía, Señor, algo en tu palabra tiene que haber. Y yo le voy a pedir que después de que termine la dorquita, que usted apague la reunión por Zoom, ore al Señor y lea San Juan 17 completo. Evangelio según San Juan capítulo 17. Yo solo voy a leer un par de versículos que dice, cuando estaba con ellos en el mundo, aquí está hablando Jesucristo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermana, para mí no hay oración más hermosa que la que hizo Cristo antes de dejar a sus discípulos solos. Piense usted que ellos llevaban 3 años con el maestro para allá, para acá, y viendo los milagros y viendo todo lo que él hacía. Iba a venir la parte más dura, que era cuando el Señor no iba a estar. Y que él orara
que Él orara de esta forma, sabiendo que nos iba a dejar en el mundo, sabiendo que nos mandaba incluso al mundo, y sabiendo que el mundo nos iba a aborrecer y sabiendo que nosotros íbamos a sufrir. Por eso Él oró por nosotros. Mi hermana, sea lo que sea que venga, más adelante, con los años, no lo sabemos, lo que nos espera es mucho más de lo que Baal nos pueda ofrecer aquí. Es mucho más, porque es eterno. Y vamos a ver por fin su rostro. Yo con estas palabras alabo y bendigo el nombre del Señor, y para el que vive tributo, honor y gloria desde ahora y para siempre.